Bueno, primeramente queremos agradecer a las personas que van a estar a cargo de este curso de coaching, psicología positiva y también enfermedades crónicas, a Lorena Valdebenito y también a Cristian Ferrada, sobre todo por este preámbulo que hemos tenido con el webinar. Y les vamos a acompañar ahora en esta pequeña entrevista junto con Lucía para poder disipar las dudas que tienen los estudiantes y que así puedan tomar este curso de manera más confiada, ¿no? Bienvenidos a todos. Y queremos comenzar con Cristian para que nos puedas explicar, Cristian, a quiénes va dirigido este curso de coaching y quiénes son las personas que pueden participar. Bueno, las personas que pueden participar son todas aquellas que sean profesionales o se dediquen al área de la salud mental, la salud emocional, crecimiento personal, coaches, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, todas las personas en el fondo cuyo propósito de formarse y de seguir adquiriendo herramientas, metodologías y estrategias sea ayudar a otros a sacar su máximo potencial y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy día, poder de cierta manera entregarles herramientas y estrategias que le permitan vivir una vida con un mayor bienestar psicológico y con una inteligencia emocional, liderando también su vida y haciéndose cargo, digamos, de su salud, tanto física, mental como psicológica, emocional. Bueno, y no podemos quedarnos atrás. Gracias, doctor Cristian, por esa información, por esa respuesta. Y la doctora Lorena, queremos, siempre nos preguntan de qué se trata y cuál es el aporte que este curso de coaching, psicología positiva de enfermedades crónicas, hace al perfil profesional de una persona. Cuando alguien estudia este curso de coaching, exactamente cómo va a valorar su perfil profesional. Qué Bueno, bonito. La doctora Lorena. sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí, muy buenas noches. Bueno, este curso va a aportar muchísimo, no solamente en el ámbito profesional, querida Lucía, sino que también en el espacio más personal. ¿Por qué nos va a servir en el espacio personal y por qué también va a aportar en el espacio profesional? Dado que es un aporte como tener mayores estrategias, poder aumentar tu capacidad para saber lo que pasa, para saber qué sentimientos estás teniendo, para poder entender lo que te está pasando. Eh, Muchas veces podemos tener lo que nosotros llamamos resaca emocional. ¿Lo han escuchado? Esto de estar No, siempre con una emoción que se te está repitiendo y que pasa a ser un estado y pasa a ser un sentimiento porque dura más tiempo. Y eso te puede detener en poder crear, por ejemplo, o te puede molestar a la hora de estar en tu centro. Entonces, el aporte de esto tiene mucho que ver con poder estar centrados y también poder tener la capacidad de poder gestionar este mundo emocional. Y en el ámbito profesional, ustedes saben que se contratan a las personas por su currículum, por su trayectoria, por su experiencia, por los estudios. Pero fíjate que se despiden las personas por la falta de habilidades blandas, por la baja capacidad de gestionar emociones. Entonces, este curso les va a aportar en eso, que es relevante a la hora de enfrentar la vida, de enfrentar los distintos desafíos. Hoy día, por ejemplo, en pandemia, imagínate. definitivo. Sí. Así es, profesora Lorena, realmente es muy importante lo que usted nos está explicando porque el coaching está en constante crecimiento, ¿no? Y es por eso también que para los estudiantes es necesario saber a qué se debe que el coaching haya tenido tanto éxito, cuáles son las áreas que se manejan y por qué son muchos los profesionales de la psicología que se preguntan por qué es necesario tomar un curso de coaching. Si nos puede explicar un poco más, Cristian. Sí, efectivamente. El coaching los últimos 4 años ha crecido un 20%. Es un negocio que está generando entre 15 y 20 billones de dólares en el mercado,
se está posicionando como el segundo o la segunda área, digamos, de expansión en temas de formación. Y por eso también, ¿no es cierto?, vemos que han surgido varias escuelas y asociaciones que se están dedicando a esto. Y es porque, y en eso comparto con Lorena, hoy día, sobre todo con la contingencia y con el evento que tuvimos de la pandemia, ¿no es cierto? Y que ha tenido todavía y que va a seguir teniendo repercusiones y en realidad vino a configurar una nueva realidad, una nueva forma de ver las cosas. Muchos líderes de grandes organizaciones, de pequeñas organizaciones o también emprendimientos profesionales de distintas áreas tuvieron que ver su liderazgo en riesgo y muchas empresas incluso perecieron. Muchos emprendimientos terminaron porque estos líderes que sí estaban, digamos, con un mindset todavía en una estructura de los años 90 y los principios del año 2000, ¿no es cierto? Que pensaban, digamos, que todo era en números, todo eran procesos, todo eran procedimientos, normas, etcétera. Pero resulta que las personas que están en las organizaciones o en cualquier institución, etcétera, son seres humanos. Y esta situación vino a tocar la fibra y por lo tanto muchos no supieron liderar sus emociones. Muchos líderes que parecían estar en lo más alto realmente cayeron. John Maxwell, ¿no es cierto?, como certificado y parte de su escuela, de la escuela, digamos, de liderazgo de John Maxwell, él siempre dice, todo se levanta o cae por el liderazgo. Y resulta que el coaching justamente forma competencias y habilidades en el área de liderazgo. Y es así, Lorena lo decía, pueden entrar por currículum, pueden entrar, pero salen por habilidades blandas, pero incluso hoy día entran también por su capacidad y habilidades de manejar equipo, de gestionar una buena comunicación, de autoliderar sus emociones, de saber convocar voluntades y por lo tanto el coaching te permite desarrollar aquellos aspectos más humanos que realmente son los que finalmente determinan cómo vas a actuar tanto en tu vida personal como por supuesto en tu desempeño profesional. Por eso es que es tan importante poder desarrollar estas estrategias, porque voy a decir algo acá. Somos adultos, ¿no es cierto?, los que estamos en esta reunión y quienes se van a, ojalá, ingresar a nuestro curso. Cuando pequeños no nos enseñaron sobre inteligencia emocional, no nos enseñaron sobre liderazgo, no nos enseñaron estas cosas. Tuvimos que aprenderlas en el camino y muchas veces de mala forma y todavía muchas veces no las han aprendido de forma totalmente adecuada, porque incluso en la universidad ni los institutos te la enseñan. Por eso que los que se forman en el coaching, en el área del coaching, ya sea ontológico, coaching organizacional, life coaching, adquieren estas herramientas que pueden sacar el potencial y tocar la fibra del lado humano, donde puede desarrollar estas habilidades y hacer lo que llamamos nosotros los coach un breakthrough, donde hay un despertar y dice, ok, no lo había visto de esta forma, realmente tengo potencial para esto. Y eso es en compañía, por supuesto, de profesionales y nosotros vamos a ayudar a formar a profesionales que tengan estas herramientas necesarias para poder potenciar ellos al resto. Finalmente poder contribuir, ¿no es cierto? Que es lo que queremos todos. Wow, bueno, como decía el doctor Cristian, y cuando se habla precisamente de gestionar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con voluntades, entramos en la materia y se lo preguntamos a la doctora Lorena, que es una de las expertas como él. ¿Qué significa cuando se habla de poder gestionar las emociones? Gestionar las emociones. Súper interesante, muy buena pregunta, ¿no? ¿Sabes qué? Gestionar las emociones es sencillo de definir y complejo de hacer. Sencillo de definir porque gestionar emociones significa respirar. Respirar, centrarte. Cuando puedes respirar y cuando puedes tomar atención en tu cuerpo respirando, que es el componente central, por ejemplo, del mindfulness, ocurre un centramiento en ti, ocurre un espacio en que tú eres dueño de lo que te está pasando, ¿sabes?
Entonces en este respirar generas un centramiento y te pones en un espacio en donde no eres influenciada, no eres influenciado por sucesos, por situaciones, por personas. Lo externo pasa a un plano casi invisible. Entonces, es sencillo de decir, respirar, ¿sabes? Pero es complejo de explicarlo cuando tenemos que conocer cuáles son esos pasos para gestionar las emociones. Y ahí hay muchos autores que dicen, gestionar emociones tiene 5 grandes pasos o 5 grandes momentos. El primero es detenerse, detenerse en esto de respirar, en esto de irte al centro y detenerte y decir, ¿qué estoy sintiendo? Es como decir, ¿qué me está pasando ahora? Esto que estoy sintiendo, ¿es mío o pertenece a alguien más? O me viene desde afuera, ¿sabes? Detenerte y sentir la emoción, sentir qué pasa en este momento contigo. Primer paso. Segundo paso es ponerle nombre a esa emoción. Ponle un nombre. De ahí tan importante la alfabetización emocional, conocer que existen muchísimas emociones. Ponle un nombre a lo que te está pasando. Tercer paso de los 5 pasos es como identifica el mensaje que te está trayendo esa emoción. O es, si fuera más de una, estas emociones mixtas que llamamos, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué te está diciendo? Y si esa emoción fuera realmente una ayuda para ti, independiente, por ejemplo, que fueran emociones de la triada cognitiva, perdón, de la triada emocional negativa, si fuera una ayuda porque te está trayendo un mensaje. Entonces, tercer paso, ¿cuál es el mensaje? Descúbrelo, obsérvalo, recibe ese mensaje. Cuarto paso, suelta, deja ir la carga de esa emoción. Hay algunas emociones que son muy, muy poderosas, devastadoras a veces, mal llamadas negativas, que quitan bienestar psicológico y tienen una carga. El cuarto paso es soltar esa carga. La gestión emocional es aprender a soltar esa carga que trae consigo esa emoción. Por lo tanto, es minimizar la intensidad de la emoción. Y el quinto paso después de estos pasos, es reflexionar. Decidir qué vaya a hacer con esa emoción, con lo que te pasó, qué acciones vas a tomar. Entonces, es sencillo a la vez cuando tú me preguntas qué es gestionar emociones, porque es respirar. Pero además es complicado porque son 5 pasos que tienes que instalar en tu diario vivir. ¿Sí? Claro, sí, 5 pasos que tenemos que lograr entenderlos y ponerlos en práctica al momento que estamos sintiendo eso, ¿no? Y qué importante también es hablar acerca de gestionar las emociones, porque muchas veces nuestro cuerpo expresa lo que nosotros sentimos, ¿no? A través de enfermedades y demás. Entonces, ahora le paso la consulta a Cristian para que nos pueda explicar cómo es que se trabaja desde la psicología positiva el poder prevenir ciertas enfermedades crónicas. Bueno, entendiendo que la psicología positiva pone su foco de atención en aquellos aspectos positivos de la vida, sin por ello, por supuesto, negar que, por supuesto, existen problemas, situaciones difíciles, como la enfermedad de algún familiar, eh, algún problema de divorcio en las relaciones, por supuesto, un problema económico. Sin embargo, la psicología positiva ayuda a que abordemos todos estos asuntos que son parte de nuestra vida de una forma, si se quiere, más inteligente, ¿no? Ahí se comparte un poco el término de inteligencia emocional. ¿Y qué tiene que ver? Porque estos temas están muy ligados. Tiene que ver un poco con reconocer el momento en el que uno está viviendo y las emociones. Yo hablo de las emociones no porque quiera ingresar de lleno en el área de Lorena, pero es que también la psicología positiva tiene que ver justamente con las emociones y tiene que ver con
detenerse y ser consciente del momento presente. En eso también comparto el tema de la respiración, porque aparte yo soy parte del arte de vivir, donde ahí se practica la respiración consciente. Y este ejercicio, ¿por qué es tan importante? Porque te lleva al momento presente. Si yo los detuviera y les dijera a ustedes, ok, detengan su minuto, respiren. ¿En qué pensaron? Sean conscientes de su respiración. Es lo que te lleva inmediatamente al momento presente. Y la psicología positiva te entrega herramientas para que tú puedas tener un bienestar psicológico. Por eso es importante la psicología positiva. ¿A través de qué estrategias? Por ejemplo, usa herramientas temporales. Ir al pasado. Ver si, por ejemplo, estás viviendo con mucha culpa, con muchas situaciones de pena. Identificar cuáles son esas situaciones que están llevándote a generar estos pensamientos y estas emociones que te generan culpa y pena y trabajarlas. También está el tiempo temporal presente, donde tú te enfocas en lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo ahora y a partir de ahí trabajas. O también hacia el futuro, que se llama un poco como el aspecto más relacionado a la esperanza. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis anhelos? Eh, ¿Cómo los mido para no poder frustrarme? Bueno, la psicología positiva te entrega estas herramientas justamente porque no se trata de solamente estar contento, alegre, sino que te enseña cómo vivir en gratitud, cómo sentir o determinar que, por ejemplo, se hizo un estudio sobre las personas que habían ganado la lotería. Se hizo un estudio de 270.000 personas que habían ganado la lotería en el mundo y se les preguntó su nivel de satisfacción. Se concluyó finalmente que ellos se sentían satisfechos en muchas cosas de su vida porque habían podido, digamos, adquirirlas con su dinero. Digamos, tener una casa donde, ¿no es cierto?, no pase frío, alimentarse bien, tener algunas cosas que también, no sé, una piscina, que te dan un gusto, pero que finalmente determinaron, la conclusión fue que no les determinaba la felicidad, porque también a muchos les había traído problema el tener dinero. Habían perdido amigos, habían perdido familiares, se sentían más solos. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué cosas nos hacen felices, realmente no se tratan de cosas, sino que se trata de estados, estados emocionales en donde, por ejemplo, la psicología positiva te ayuda a poder llegar a esos estados emocionales a través de distintos métodos que están avalados, por supuesto, por los científicos. Entendamos que igual esto lleva algunos años de estudio solamente. Recuerden que lo que decía anteriormente, no es como ver un hueso roto, ¿cierto? El estudio de la mente humana requiere de psicólogos, sociólogos, estudio antropológico, cuestionario, observación de la conducta. Si tú ves un hueso roto y tú dices, ah, mira, tiene el fémur, está, lo ves, está la imagen, está lo ves, pero es distinto, tú no puedes, las culturas tienen que ver tu realidad, tu historia de vida, entonces son estudios que realmente todavía están en desarrollo, pero ya hay cosas que arrojan, o resultados que han arrojado, digamos, científicamente, ¿no es cierto?, que podemos decir que sí hay estrategias y métodos que pueden ayudar a las personas a conseguir un bienestar psicológico en todos sus ámbitos, físico, familiar, emocional, mental. Y no es fácil conseguirlo. Hoy día, en la situación como estamos y lo que estamos viviendo, se pone un poquito cuesta más arriba, pero también por eso mismo es más necesario aprender y adquirir estas herramientas y estos conocimientos. Así es, como decía el doctor Cristian, estamos en un tiempo muy, muy complejo y casualmente trayendo ese contexto que estamos viviendo, pandemia, inestabilidad económica, virtualidad que muchas veces no nos hemos acostumbrado de cierta manera, todos hablan de reinventarnos, pero aún así a muchas personas les está costando. Me imagino que ustedes tienen un poco más de experiencia en eso, de cómo las personas sí están teniendo ese tipo de problemas y otros inconvenientes, ¿no? Pero entonces, para la doctora Lorena, ya que estabas hablando ahorita de alfabetización, ¿cuál es la importancia de esa alfabetización emocional? Bueno, la alfabetización emocional es muy importante porque es la base, es como el pilar primero, o sea, es como
Lo primero es poder tener un conocimiento, un apresto sobre lo que son las emociones, sobre las constelaciones emocionales, sobre la diferenciación de aquellas emociones, por ejemplo, en el ámbito educativo, que abren posibilidades de aprender y las emociones que por el contrario cierran posibilidades de aprender. O en el ámbito de la salud, aquellas emociones que generan bienestar psicológico, que es muy conocido como la felicidad, o aquellas emociones que disminuyen el bienestar en la persona. Entonces, la alfabetización es el primer pilar para adentrarse a un comportamiento inteligente en lo emocional. Y de ahí aparece el concepto de inteligencia emocional, que no es otra cosa que saber adaptarte mejor a las situaciones que están aconteciendo día a día. Entonces, si tú me dices que la pandemia, con esto la inestabilidad económica que ha traído este suceso mundial, eh, y todos los cambios, por ejemplo, la virtualidad en la que hemos tenido que estar inmersos hoy día a propósito de estar esta pandemia, sin duda que todas esas situaciones emotogénicas que generan emociones son situaciones que te van a medir. ¿Qué te van a medir? Van a medir tu posibilidad de gestionar, de adaptarte, de ponerle cara a esta situación a veces tan compleja, ¿sí? Entonces, la alfabetización es la base para empezar a vivir una vida que no siempre es color de rosa. No significa que no sea buena, no significa que no haya que honrar la vida, pero necesitas aprender estrategias, necesitas saber cómo enfrentar desafíos, necesitas centrarte en un aspecto de seguridad, ¿sabes? Y aquí hay algo súper importante, que es cuando nosotros hablamos de alfabetización emocional, nos conecta también con dos fortalezas, ¿sí? Y a propósito de Cristian, que hablaba de psicología positiva, una de las fortalezas es la humildad con la cual tú entiendes que eres una persona más y que puedes enfrentar la vida y que no todo tiene que ver contigo, sino que son situaciones y que tienes que saber enfrentarlas, independiente de lo que suceda. Y por otra fortaleza, el comportamiento de resolución, ser resolutiva, resolver algunas situaciones que por más difícil que parezca al mirarlas en un inicio, cuando ya estás inmerso en un desafío como lo que nos ha dado a todos esta pandemia, te das cuenta que sí podías, que sí tienes fuerza, que agarras un camino que te hace sentido y que te lleva por un espacio que se va haciendo más conocido. Entonces la alfabetización emocional es básico para empezar a gestionar cualquier tipo de emociones, para adaptarse, para eso, para responder a las contingencias de la vida. Sí, eso. Bueno, gracias Lorena, Cristian, por todo lo compartido, además en este espacio. Ya para ir finalizando también ahora con la entrevista, si nos pueden explicar de manera breve cuál es la trayectoria profesional que tienen ustedes para que así todos los estudiantes puedan conocerlos. Bueno, siguiendo la dinámica de que estábamos hablando ahí por turno, voy a comentar. Antes de eso, solo un espacio de 10 segundos, quiero comentar igual, porque hemos puesto las cartas sobre la mesa, sobre el tema de las emociones, sobre la contingencia que estamos viviendo y la dificultad que ha traído esto, pero también mirando las cosas en elevación, porque eso hacemos los coaches, siempre vemos las cosas en elevación. Este momento nos permite una oportunidad. No hay liderazgos, no hay crecimiento sin crisis. Y esta crisis nos permite saber de qué estamos hechos, si queremos decirlo de alguna forma. Y para eso también, por supuesto, necesitamos gente que nos apalanque, que nos empuje y que nos enseñen estrategias, métodos, porque han recorrido una trayectoria o porque han aprendido tanto teórica como prácticamente y han ayudado a otros.
Y esa nuestra intención en el fondo es poder armar de una batería de herramientas, armar para la vida para que sean mejores profesionales y por supuesto tengan una mejor calidad de vida. Ahora, me presento entonces un poco mi trayectoria. Yo soy psicólogo clínico. La verdad me encantaba el teatro, pero finalmente terminé en la psicología clínica por deformación, siempre digo por deformación. Llegué a la psicología laboral también. En psicología clínica era muy freudiano, muy psicoanalítico. Saqué un magíster en psicología clínica y me fui al ámbito laboral y ahí saqué un magíster en la Universidad Europea de Madrid de Dirección de Recursos Humanos y Habilidades Directivas. El año 2015 llego al coaching, me certifico en ILS Academy, es una hoy día institución que es muy grande a nivel mundial, reconocida por la IAC, la International Association of Coaching. Luego del 2015 empiezo a trabajar mucho, bueno, ahí fue como el boom, explotó un poco mi cabeza y me fui a Tony Robbins, me fui a varios seminarios con distintas personas y el año 2018 me certifico también como coach internacional de coaching ejecutivo y organizacional. Posteriormente, unos meses después, llego a John Maxwell Team en Orlando, Estados Unidos, me fui a formar unos días con él y su equipo. Y el 2020 o 2019 me fui también a formar con Ismael Cala en un curso de inteligencia emocional, junto a una psicóloga de Madrid bien conocida con el que él hacía el curso. Esa es un poco mi trayectoria. Me dedico a dar charlas, talleres y trabajo mucho de coaching uno a uno. Hace bastantes años ya que hago como un mix entre psicología y coaching, porque ahora se ha destruido un poco este mito de que no, el coach no ayuda, el coach solo pregunta, él tiene que descubrir su potencial y todas estas cosas medias un poco como dictatoriales que eran antes de la rama del coaching, se han ido difuminando en realidad, porque uno como coach sí puede ayudar a su coachee, sí puede ayudar a su cliente cuando lo ve un poco atrapado en su patrón de pensamiento y en su realidad, entonces puede darle un apalancamiento que lo ayude a salir de ese lugar y realmente poder formar otra realidad que realmente pueda ser beneficioso para él y para su objetivo. Esa es un poco brevemente mi trayectoria. Gracias, Cristian. Me gusta mucho el mar, el surf y la naturaleza. Tienes tu tabla ahí atrás. Sí. Se nota. Gracias, Cristian, por contarnos de toda la trayectoria que has tenido. Es importante además que todos los estudiantes lo conozcan. Y como decían también hace un momento, no se trata solamente de enfocarnos en tener un máster, en tener un diplomado, en tener un doctorado, sino que sobre todo y lo más importante es aprender a cómo gestionar nuestras emociones y cómo poder sobrellevar también esto en el mundo laboral, ¿no? Lorena, por favor, si nos puedes explicar un poco acerca de tu trayectoria. Y por supuesto, con mucho gusto. Bueno, soy de formación psicóloga. Desde el año 2000 estudié en la Universidad de La Serena, en el norte de Chile. Luego de estudiar psicología, empecé en el mundo del Reiki, de las terapias complementarias, y me formé como reikista, y eso generó en mí un trabajo siempre, siempre muy, muy de la mano desde las emociones, desde el alma, de la dimensión espiritual. Tuve una formación de coach organizacional, me formé en IRADE, en Concepción, como coach organizacional. Desde ahí empecé a acompañar organizaciones y luego me formé como coach ontológico en la escuela de Newfield Network en el año 2014. Estuve desde el coaching generando bastante acompañamiento igual con personas y con organizaciones. Y luego me formé también, siguiendo en la misma área, como coach sistémico o consteladora sistémica. Ese estudio lo hice también en Barcelona, tuve una pasantía por España, y en eso de trabajar con personas, con el coaching uno a uno,
y también con organizaciones. Empecé a estudiar el magíster también en España, y el magíster lo ubiqué en el ámbito de la educación. Entonces el magíster es en psicología positiva en el ámbito educacional. De seguir en este ámbito de la educación me gustó mucho. Nunca solté el ámbito o el dominio de las terapias complementarias. Generé un estudio en Theta Healing, que es una técnica de conocimiento a través del cuerpo, de las emociones, de las contracciones emocionales. También hice un instructorado de Qigong terapéutico. El Qigong es meditación, es postura, es un arte milenario y que tiene un foco que es rejuvenecer, trabajar con tus células, trabajar con las emociones encristadas, etc. Y también con el tiempo también me di cuenta que meditar era sumamente necesario, era parte del bienestar. O sea, había que entrar en eso, me llamaba mucho la atención, y generé un instructorado en mindfulness. De esa es mi trayectoria como actual, y como más atrás, generé también un espacio de aprendizaje con Madame Tataria, un médico de la India, y me formé como en yoga de la risa, como terapeuta de la risa. Entonces, también generando conexión con herramientas que pudieran liberar estas hormonas, como la serotonina, la oxitocina. eh, una herramienta que es muy sencilla y que también en el ámbito educativo se agradece mucho es el yoga de la risa. Así es que esa es un poco la trayectoria. Eso es un poco la preparación académica. Bueno, realmente, qué trayectoria. La verdad es que, imagínate, si eso es lo corto, ¿cómo será lo largo? Así que muy, muy contentos de que hayan podido estar acompañándonos, muy agradecidos nuevamente con ustedes, doctora Lorena Valdebenito, el doctor Cristian Ferrada, muy, muy preparados, muy idóneos en esa labor investigativa y organizacional. Así que en este caso solamente les invitamos a que puedan hacer el curso de coaching, psicología positiva y enfermedades crónicas, que precisamente siempre les tenemos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Con Bricoa Duca, educando para enseñar.